House. Ahí está. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a empezar una nueva doctrina. La semana pasada terminamos la doctrina de la salvación, que bueno, se la llegan a denominar como soteriología. Entonces, bueno, ya la acabamos, gracias a Dios, el estudio sobre qué dice la Biblia respecto a la salvación, las grandes incógnitas de la salvación, o al menos una parte, ¿verdad? Porque y en lo que descansamos en toda esa doctrina es que la salvación depende de Dios, y creo que no puede depender de alguien mejor. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar con una doctrina un poquito, tal vez un poquito menos fuerte que soteriología, pero igual de importante, o también muy importante, mejor dicho, que es sobre la doctrina de la mayordomía o la doctrina de la administración o de los buenos administradores. Entonces, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Este, Pediría ya a mi hermana Patti si puede orar para que aquí este siervo inútil vaya a dar las palabras. Oye, no. Hermana, eso somos ante Dios, somos siervos Ah, inútiles. Entonces, pero que no la vaya yo a andar ahí regando, sino que sea el Señor ok, el que lleve todo. vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gran Señor divino Maestro, Jehová, Padre de todo lo creado, creador del cielo, la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir por este medio, papito, para darte honra y gloria a ti, mi Señor, porque todo lo hacemos en tu honor, Padre. Tú eres el que merece la honra, la gloria y todo, papito. Somos tus siervos, Señor, estamos a tus pies, papito, aprendiendo de tu palabra, siendo obedientes, Padre, y hacedores de ella, no nada más leidores ni oidores. Gracias, Padre, por todo lo que nos das sin merecer. Gracias, Papito, porque podemos reunirnos, Señor, en tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que le des entendimiento a mi hermano Gerson, Padre, para que a través de él tú puedas hablarnos, Señor, a nuestro corazón y puedas guiarlo, Señor, en todo lo que él habla y en todo lo que él nos guía, Papito. Dale la sabiduría, Señor, y la fortaleza que él necesita, Padre, para poder guiar a tu iglesia, Padre, ya que tú lo has levantado como nuestro pastor, Padre, y nosotros lo reconocemos, Señor, porque sabemos que venimos a este mundo a servirte, Padre, somos tus siervos, Señor, venimos a obedecer tu palabra, Señor, y a servir, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, Padre, por apartarnos del mal, Señor, porque somos santos, Señor, apartados para ti, para Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, papito. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, Padre, que mis hermanos que no se han podido conectar puedan hacerlo, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, porque siempre es de gran bendición y nos edifica. Gracias, papito. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a darle que es mole de olla. Bueno, es doctrina de la mayordomía. Pues déjenme regreso todo esto. Ahí está. Déjenme, les doy por acá. Ahí está. Sí, sí, sí se alcanza a ver, perdón. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos ven? Sí, sí, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta doctrina, doctrina de la mayordomía muy importante. Sí, nos va a recordar también una parte esencial de lo que nosotros somos. ¿Se acuerdan que, bueno, para los que, bueno, ahorita no los veo, entonces, si tienen alguna duda, alguna participación, interrúmpanme, no me alcen la mano porque no los veo, pero pueden participar, pueden abrir el micrófono para lo que ustedes requieran. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que en Efesios hablábamos sobre nuestra identidad en Cristo, ¿no? Que hablamos que somos salvos, somos perdonados, somos justificados, etcétera, etcétera. Creo que vimos alrededor de 15 en 11 versículos, vimos 15 características de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Pero también el día de hoy la doctrina de la mayordomía se va a centrar en una aseveración que es somos mayordomos, que somos, es necesario. Ahorita vamos a ver un poquito sobre las intrigas o por qué es importante estudiar la mayordomía y recuerden lo que hablamos de Santiago. Santiago, y esto también muy importante, nos invita a no solamente ser oidores, sino ser Hacedores. hacedores, exactamente. Entonces, el estudio bíblico es una parte muy importante, pero también
la práctica del estudio bíblico tiene que ser aún más fundamental como cristianos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, está la presentación, Doctrina de la Mayordomía, el estudio bíblico, Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, noviembre de 2022. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, la doctrina de la mayordomía en el cristianismo es una enseñanza fundamental para el nuevo creyente y a veces también para los que ya tenemos más tiempo en el evangelio. Esta doctrina nos muestra en gran manera cuál es nuestra posición o es una de nuestras posiciones delante de Dios. En esencia, la mayordomía se centra en una siguiente afirmación o una siguiente pregunta. Si Dios es dueño de todo, ¿también lo es de mis pertenencias? ¿Qué Amén. opinan? Así ¿Alguien es. quiere opinar? Sí, claro. Ok, tal parece que todos dicen que sí. Muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿alguno que quiera compartir su punto? Porque él mismo no la da. Todo lo que tenemos, él no lo da. Ok, él mismo, lo que nosotros tenemos, él mismo lo da. Muy bien. ¿Qué más? Porque Dios nos bendice para ser de bendición y porque de Él es todo, de Él es todo. Todo es dado por Él, todo es hecho por Él y todo es para Él. Ok. Aún así, si esta computadora tiene el nombre y dice que es de Gerson, ¿es de Dios? ¿Qué Es de opinan? Dios. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Cuéntenme. A ver, con ese ejemplo. Porque Él creó todo, Ok. todo le pertenece. Y porque ese instrumento sirve para su gloria y para su honra también. Así es como es el ejemplo, ¿no? Puede ser. Tal vez una pregunta un poco más profunda. ¿Mi vida me pertenece? No, ¿Mi cuerpo me pertenece? No, ¿Es prestado? ¿Es rentado? prestado. estado. Ujú. Prestado. Muy bien. Ok, todos tal parece que todos tienen una respuesta, tal vez a todos es una respuesta obvia. Sin embargo, el tema de la mayordomía se trata de manejarlo pues de una manera más detallada. Bueno, aquí el comentario que les puse, la respuesta, a pesar de ser para muchos obvia, nos abstendremos de dar una respuesta inmediata, dado que esto es un estudio. Es decir, si es un estudio, muy regularmente, a ver si esto sirve, sí, muy regularmente estas preguntas son bien importantes porque estas preguntas nos ayudan porque son nuestro eje de estudio, es por lo cual nosotros podemos observar o es por lo cual nos intriga y es donde buscamos respuestas. Entonces, por ser un estudio, la pregunta inicial, que es esta que está sobre azul, la pregunta inicial es la última en contestarse, la última en contestarse. Pero vamos a ver, dado que es un estudio bíblico, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Ok. Ay, a ver, dejen quito esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, primero vamos a comenzar con una definición un poquito práctica, que es la definición de mayordomo. Bueno, aquí, ¿qué es un mayordomo? Es el encargado de la administración de los bienes o empresas de otro, es decir, es alguien, un dueño o alguien que en efecto tiene una propiedad, ahora sí que sea a su nombre, lo que hace es contratar a alguien, tener a alguien al cual le encarga una función específica de su negocio o de su bien. Ejemplos de mayordomos, bueno, un ejemplo de mayordomo es, por ejemplo, si contratamos un cocinero. ¿Están de acuerdo? Porque le encargamos un bien. ¿Cuál es nuestro bien? Los alimentos, y le encargamos que en ese caso, pues él lo administre, ¿no? Otro ejemplo de la administración también está la administración en el hogar. Es decir, tanto es debemos tanto de luz, debemos tanto de agua. Eso también es un ejemplo de un mayordomo. ¿Y qué creen? En la Biblia también encontramos ejemplos de mayordomo. Y bueno, ahorita yo tengo ahorita me centré en la mayordomía, en ejemplos del Antiguo Testamento. A ver, vamos a ver a quiénes tenemos. Miren, aquí tengo a quiénes tenemos. Ok. Si tienen Biblia a la mano, voy a pedirle ahí a mi hermana Nelly que me ayude buscando a Abraham, Génesis 15:2. Mi hermana Patty, si me puede ayudar buscando Ruth 2:5 para ver el ejemplo de voz. Mi hermana Adriana Daniel, buenas noches.
Primera de Crónicas 28:1, el rey David, y mi hermanita Olga, si me puede ayudar con Primera de Reyes 18:3, con el rey Acab. Sí. Yo voy a leer Ezequías, que es Segunda de Reyes. Cuando lo tenga, hermanita, o quien lo vaya teniendo, lo puede ir leyendo. Sí, ya tengo yo el mío. Adelante. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ok, aquí, ¿qué palabra qué palabra de estudio nos interesa? Mayordomo. Ahí está, ¿no? Encontramos que efectivamente está la palabra mayordomo. Siguiente, Ruth 2:5, ¿verdad? ¿sí? Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos de su marido. Le dije Ruth 2:5, ¿verdad? Ah, no, hice 1:5, perdón. Espérame. Ok. Y todavía te lo dices, ahí no hay nada de esto. Sí, Perdón. yo dije, no, ya me equivoqué Perdón, yo. perdón. Y vos No. dijo a su criado el mayordomo de los seguidores. ¿De quién es esta joven? Ok, muy bien. Ahí vemos también la palabra, ahí lo menciona como de dos maneras, ¿no? Criado y mayordomo. Mayordomo. Criado no porque, criado, no era un aspecto de meritarlo, sino era un aspecto de que era alguien a quien él había contratado. Y ¿Ok? eran segadores. Perdón, Exacto. Primero de Crónicas, ¿qué es? 28:1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de militares y de centenas, los administradores de todas las haciendas y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. Ok, muy bien. ¿Y aquí en dónde encontramos la palabra de interés? Administradores. Exacto. Encontramos la palabra administradores ahí en esa parte de Primera de Crónicas, ¿ok? Primera de Reyes 18:3. ¿La tiene por ahí, hermanita Olga? Perdón, tenía cerrado. Dice, Ah, Primera de Reyes 18:3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ok, muy bien. Ahí también encontramos la palabra literal mayordomo. Mayordomo. Acab, uno de los reyes más malévolos de Israel, ahí nada más picando el interés. ¿Quieren saber qué hizo? Vayan y lean Primera de Reyes. Y bueno, Ezequías, Segunda de Reyes 18:18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, Joab, hijo de Asaf, canciller. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar que encontramos efectivamente la palabra mayordomo, o en su defecto, en David fue en quien encontramos la palabra administrador. Sin embargo, mayordomo y administrador son sinónimos. ¿Por qué? Porque precisamente vean la definición, ¿encargado de qué? Administración. La administración, y de administración se deriva la palabra administrador. Por lo tanto, administrador y mayordomo estaremos dando por completo dada la definición, que son sinónimos. Es decir, tratan de hacer lo mismo, de una sabia administración, bueno, de una administración de bienes. En el Nuevo Testamento también encontramos con traducciones similares, tales como tutor, esa la pueden encontrar en Gálatas 4:2. También Pablo menciona la mayordomía desde la perspectiva del ministerio, y aún nuestro Señor Jesucristo menciona la palabra mayordomía y mayordomo. Más adelante estudiaremos esos pasajes, pero primero tenemos que remontarnos al principio. Y cuando hablo de remontarnos al principio de la palabra mayordomía, ¿a qué tan al principio creen que nos tengamos que remontar? ¿A qué tan al principio creen que es nuestra necesidad de estudiar?
En el origen de la vida, ¿no? Desde Adán, Génesis. Desde cuando Génesis. creó a Adán, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a otra vez. Espérenme. Ahí está. Exactamente. Nos vamos a tener que centrar desde el principio. Y para esto vamos a estudiar Génesis 1, 26 al 31. Si quieren buscarlo en sus Biblias, está bien. De todas maneras, aquí ya lo tengo escrito porque vamos a hacer, van a ver que va a haber un rayadero aquí. Ahí si ustedes gustan pueden tomarle captura de pantalla al rayadero que vamos a hacer aquí, porque aquí va a estar bueno el uso de la mayordomía. Si me permiten, bueno, a ver, vamos a escoger a alguien que me ayude a leerlo de por aquí. A ver, hermanita, ay, disculpen, ¿se ve el recuadro de los participantes del Zoom? No, se ve No, negro. perfecto. Ok, entonces voy a pedirle a mi hermana Nelly si nos puede ayudar con estos versículos que están aquí en la pantalla, o si tal vez lees más como en su Biblia, pues puede Sí. buscarlos. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy bien. Pregunta, ¿dónde está la palabra mayordomía? ¿Que Gerson se volvió loco y ahora metió un pasaje que ni tiene nada que ver porque vimos ejemplos donde aparece mayordomo, administrador, y aquí no hay nada? ¿Qué opinan? ¿Me Yo volví creo que loco? sí, A ver, yo dígame creo que por sí, porque Dios le dio a Adán un trabajo. Le dijo, qué. te doy esto, esto y esto y esto, le pones números animales, le pones esto, le está encargando. Él es el que está, el administrador de poner los nombres, de cuidar la tierra, de cuidar todo. Entonces, ese fue su encargo a Adán. Muy bien. Se dan cuenta ahorita la hermana Patti le acaba de dar el clavo. Dejó, Dios que hizo, dejó a un encargado. Encargado, Un administrador. encargado. Exactamente. Pregunta, ¿aquí el texto nos está diciendo que somos dueños? No, solo Es decir, administradores. exactamente, solo administradores. ¿Y qué dijimos que dónde se remontaba la palabra mayordomía o mayordomo? Administrador. En un administrador, en alguien que administra un bien. Vimos, por ejemplo, en los ejemplos, voy a regresar. Se me atoró aquí. Voy a regresar un poquito. Vimos, por ejemplo, en los ejemplos de Abraham, Boz, David, Acab y Ezequías, que eran administradores de posesiones de ellos o de diferentes partes de tierra, ¿no? Como era el ejemplo de David. Sin embargo, aquí el Señor nos está dejando un encargo. Y ahorita van a ver, bueno, aquí está una afirmación. Si bien la palabra no está textual, es decir, aquí no encontramos, y ustedes son mayordomos, pero sí se encuentra su significado. Y ahora sí ahí va lo bueno para el rayadero. Ahora sí, aquí estamos en todo el rayadero. Muy bien. Para empezar, vamos a comenzar con esta parte. O bueno, ahí, por ejemplo, también un comentario al margen, ¿no? He escuchado muchos comentarios al respecto que llegan a decir, si Adán y Eva no hubieran pecado, el hombre no tendría que trabajar. ¿Qué creen? Yo difiero, porque esto de aquí ya es un trabajo, ¿están de acuerdo? Así Sí. es. Ya es un trabajo. ¿Y ya habían pecado? No, No, apenas Dios ahora sí que Adán estaba recién sacadito del horno, ahora sí que el Señor lo acaba de crear cuando le dejó el encargo, le dejó la tarea, es decir, no hubiera sido de esa manera, o tal vez esa interpretación no es de lo más correcta. Entonces, bien, todas las palabras que vamos a encontrar
respecto a este sentido de administrar, precisamente es la palabra señorear y sojuzgar. Estos son los dos encargos del Señor de nosotros con respecto a la tierra, que es señorear y sojuzgar. Al hablar de señorear, sojuzgar de hecho es ocupada muchas veces como un sinónimo de esta palabra de administrar o de bien administrar. Y precisamente señorear es en un torno de sentido de que el Señor a nosotros como seres humanos nos dio un poquito más, es decir, nosotros somos más que un animal. Nos dio más que un animal. ¿Dónde se nota que nosotros somos más que un animal, por así decirlo? Cuando Dios nos hizo su imagen y semejanza. Exactamente, y la hermana Olga nos da la respuesta, aquí está. Conforme a nuestra, ¿está hasta acá? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. He ahí el inicio, por así llamarlo, de todo. Precisamente el Señor ocupa esa parte y por eso nos encarga el señorear y el sojuzgar. Porque efectivamente los animales no están hechos a imagen ni a semejanza de Dios, solamente nosotros los humanos. Somos una criatura especial del Señor. O sea, el Señor de entre todas las criaturas que hizo, creó una especial que somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué somos especiales? Porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y tan solo con esta parte de imagen y semejanza podríamos profundizar para 1 hora. Sin embargo, no es el objetivo del día de hoy. Pregunta, ¿a quién nos pide? Bueno, aquí se los puse por código de colores. El propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Señorear y sojuzgar. Estos son los propósitos del hombre que Dios le dio a Adán para el jardín del Edén. Señorear y sojuzgar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ¿a quién vamos a sojuzgar y a quién vamos a señorear? Todo lo que el Señor nos dé. Y a todo lo que nos ha dado el Señor. Exactamente. Y aquí precisamente en Génesis, ahorita nosotros ya acabamos de decir a todo lo que nos da. Muy bien, pero aquí vamos a restringirnos un poquito aquí al texto. Adán, ¿a quién le mandó a señorear? A los Peces del mar. A toda la creación, a todo lo que Dios ya había creado, aparte del hombre, es a quien está dejándole, ahora sí que al mando, ¿no? Exactamente. Todo lo creado por Dios se lo deja al mando al hombre. Precisamente como lo veamos, ¿no? Peces del mar, aves de los cielos, bestias, toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿a quién pertenece el hombre? Pregunta. A Dios. Dios. A Dios. ¿Por qué por qué el hombre pertenece a Dios? Porque lo Porque nos creó. creó. Porque Él lo creó. Exactamente, porque él lo creó. Y más interesante es que la palabra hebrea para ocupar creó quiere decir que lo hizo de la nada. O sea, había una nada por ahí y el Señor dijo, vamos a crear un hombre y lo sacó. Es decir, de la nada el Señor creó todo. Bueno, al hombre lo creó del polvo de la tierra, El ¿no? polvo. Del polvo de la tierra. Pero cuando ocupa la palabra creó, da a entender que sin un agente externo. Entonces, por eso nos deja mostrar la soberanía y el poder de Dios. Por ello, todo le pertenece a Dios porque todo es creación suya. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, muy bien, ¿cuáles son o cuál es el encargo de Dios? ¿Cuáles fueron sus funciones a desarrollar? Administrar. Exactamente, una de ellas fue administrar. También les dijo, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, y revuelve a repetir el encargo de aquí, en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué creen? Hasta ahí el Señor le dijo, pues, esa es tu chamba, ese es tu trabajo y ahí te vas a quedar. No, sin embargo, el Señor, ¿qué más hizo? Hay una paga por el trabajo, es decir, el Señor también paga el trabajo de Adán. ¿Cómo lo paga? Versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla
que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Qué dice que hay aquí? Para comer. O serán para comer. Es decir, aquí el Señor ya está dando una paga por el trabajo. Así Es Comida. decir, tú trabajas la tierra, si tú trabajas y te señoreas o tienes el control de los peces, de las aves y de las bestias, al menos aquí a lo que llevamos, vas a comer. Y es lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, bueno, a nosotros no nos dan semillas, ¿no? Nos dan frutos, pero nos dan dinero y muchas veces el dinero ¿en qué se va? Pues para que comamos también, ¿no? Y a en el toda Nuevo vez, ajá, Y en el Nuevo Testamento lo dice Pablo a los Gálatas, ¿no? El que no trabaje y que no coma. el que no trabaje, Sí, que el no que no coma, trabaje, que tampoco coma. que tampoco coma. Entonces, aquí podemos ver que nos podemos remontar hasta el Génesis, ¿no? Que dice, o serán para comer, o sea, y que ahora sí que Adán era de, venga, vi una pera, véngase para acá tu reino. No, precisamente era la paga de señorearla, de sojuzgarla, de cuidar la tierra, y cuanto más, si él no cuidaba la tierra, tenía que cuidarla para que preservara. Y a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ay, perdón. Entonces, pregunta para ustedes. Bueno, no pregunta, vamos a darnos cuenta. No, ¿se dan cuenta que el pasaje maneja un dueño el pasaje? Ujú. Sí. ¿Sí? Maneja que es el Señor. ¿Hay una posesión? Tierra, el Sí. mar, todo. Exactamente, El toda su hombre. por ser su creación. Ajá, Así es. muy bien. ¿Por qué son de Él? Porque Él los creó. Porque Él creó todas las cosas. Dios dejó un encargado, Sí, Sí, al hombre. Adán. un hombre, muy bien, dejó a Adán, y había una recompensa de por medio por el trabajo de Adán, Sí, claro, Sí, de ahí el podíamos alimento del comer. cuerpo. alimento. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Se convencen que aquí se está manejando un ejemplo de mayordomía? Sí. Sí, Sí. De hecho, es el inicio de la mayordomía. Pregunta, ¿entonces Dios creó a Adán y a Eva para que fuesen sus mayordomos? Es decir, Dios Sí. dijo, vamos a crear al hombre para que sea el mayordomo de lo que cree. ¿Qué sí, opinan? sí, Sí. No solo sí. Adán y Eva, toda la humanidad, pues era el plan original de Dios y a sus ojos era bueno, según el versículo 31. Me voy a regresar un poquito. Vean el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto. Si nos damos cuenta, este era el plan ideal de Dios. Este era el plan ideal de Dios antes de que Adán y Eva pecaran. Entonces, ese era el plan del cual Dios tenía, no solamente para Adán y Eva, sino ¿para quién? Para toda la humanidad, Todo. pues les dijo Sí que es. se fructificaran. El gran problema radicó en la intromisión del pecado, el cual permeó en gran manera la relación del hombre, primeramente con Dios y consecuencialmente con su semejante. Es decir, ahí vimos la discusión entre Adán y Eva, ¿no? Que se echaron la pelotita uno al otro. Le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, la mujer que me mandaste, a Eva, ¿qué hiciste? La serpiente que está aquí en el huerto. Es decir, vimos ahí el primer pique entre Adán y Eva, ¿no? Con la intromisión del pecado, también vino a romper el plan de Dios y por ende la actividad del hombre a desarrollar como un administrador en la creación de Dios. Ojo, no quiere decir que se rompió esa responsabilidad del hombre para cuidar la tierra, no se rompió. Lo que se rompió fue que éramos buenos administradores. Con la entrada del pecado se hizo una mala administración que creo que al día de hoy lo podemos ver. Entonces, primeras conclusiones sobre la mayordomía en el Génesis. Bueno, aquí, antes de empezar las conclusiones, ¿hay alguna duda? Ninguna. No, ¿Alguna participación que alguien quiera decir? sí, ¿Alguien que cuando dice que fuimos hechos por el Señor, pues somos hechos a mano, en la mano del Señor. Amén. Muy bien. Fuimos hechos por la mano del Señor. Muy bien. Ok, entonces, bueno, tomando las conclusiones de mayordomía, por tanto, en lo que llevamos de estudio podríamos concluir, una primera conclusión es que la preservación medioambiental es un deber para todo ser humano,
pues nuestro Dios soberano decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra, lo cual no es una labor imposible, pues contamos con estar hechos a su imagen y semejanza, pero una buena administración es dependiente a la obediencia a Dios. Y algo Entonces, que yo creo que, perdón, yo creo algo que no debemos de perder de vista es que todo lo que decíamos en cuanto a la mayordomía o administración es un acto de obediencia. el que yo quiera ser un buen administrador es completamente una dependencia de mi obediencia a Dios. Si yo quiero administrar bien lo que Dios me ha dado, a lo que Dios me ha mandado, tengo que depender completamente de Dios. ¿Por qué? Porque tengo algo inherente que se llama pecado, que ya lo vimos. Tengo algo inherente que se llama pecado y eso es lo que me hace fallar. Eso es lo que me hace errar al blanco. Entonces, es necesaria una dependencia totalmente de Dios para cumplir con un principio bueno de mayordomía. Entonces, por consecuencia, les traigo una primera actividad como Iglesia Eliasim. Primera práctica, ahora sí que una práctica de campo, que les traigo con esta perspectiva doctrinal. Es decir, con lo que ahorita nosotros llevamos, ya podemos no debatir, ya podemos dialogar con estos puntos de vista. Y ahorita me van a decir quiénes sí han escuchado estas preguntas o quiénes sí han escuchado estas interrogantes, porque es cuando uno dice, yo soy cristiano, creo en Dios, luego, si Dios existe, ¿por qué esto? Y desde este punto, es decir, desde solamente con Génesis 1, podemos dar una conclusión a estas interrogantes. Entonces, les voy a presentar las preguntas. Muchas veces como cristianos nos hacen preguntas y unas son tan usuales como, si Dios existe, ¿por qué hay hambruna en la tierra? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué el medio ambiente va en decadencia en lugar de ser restaurado? A ver, si tu Dios existe, ¿por qué no restaura el medio ambiente? Ya se va a acabar el mundo, ya no cabemos en el mundo y está haciendo esto una catástrofe. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Es decir, poniendo un ejemplo, yo un inconverso, se me ocurre ir con la hermana Patti y le digo, a ver, hermana, ¿por qué si usted dice que Dios existe, por qué el medio ambiente va en decadencia? O voy con la hermana Olga y le digo, ¿por qué el medio ambiente va en decadencia? A ver, ¿qué me contestarán? ¿Por qué hay guerras? Contéstenme, a ver. Yo. A ver, hermana Patti. De hecho, a mí sí me han preguntado, y yo antes pues, no sabía, pero ahora sí lo sé. A mí me han preguntado y me lo preguntó mi exnovio. Eso fue uno de los temas que antes de terminar se puso así. Y me dijo, si existiera, él dice que no cree. Y me dijo, si existiera tu Dios como tú dices, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Por qué existe el hambre? Y yo le contesté, porque sus papás no trabajan y son flojos, porque el que no trabaja que tampoco come. Bueno, esa fue una. La otra me dijo, ¿y por qué hay guerras? ¿Por qué se matan? ¿Por qué no hace que no crean armas? ¿Por qué no acaba todo eso? Le digo, porque nos dio una libertad que se llama libre albedrío. Y nosotros, los presidentes, lo hacen por el poder, por el dinero. Y por eso se matan. No porque Dios se los diga o no se los diga que lo hagan. Ellos lo hacen porque tienen la libertad de hacerlo. Y porque lo hacen por el poder. Y luego, ¿qué? El ambiente en lugares restaurados. Y todas las... Bueno, otra persona me dijo, ¿y por qué si es Dios y tiene todo el poder, por qué no termina con el mal? ¿Por qué no hace que todo sea bueno y que el enemigo ni siquiera exista, ¿no? ¿Por qué no? Le digo, porque hay un tiempo para todo. Dios es un Dios de orden. Ahora, Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero con una libertad. Se puede decir que es como una democracia, que cómo puedes decidir entre una cosa y otra si no la hay. Por eso hay el bien y el mal. Y tú decides, tú tienes la libertad de ver para dónde te inclinas y para dónde vas. Y si Dios hubiera querido hacer personas que lo obedecieran, hubiera hecho robots y no humanos con una libertad de poder decidir para dónde inclinarse. Entonces, Ok, muy bien. Gracias, hermana Patti. ¿Alguien más así al inconverso que se acaba de presentar, qué le responderían? ¿Cómo persuadirían su opinión? Bueno, yo le diría que mientras estemos alejados del Señor, pues eso es lo que va a seguir pasando, ¿no? En nuestra vida, Dios nos da una libre opinión y Él es todo un caballero y Él nos permite decidir, ¿no? Entonces, mientras el hombre esté lejos del Señor, así va a ser todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso es el acercarnos a Dios y todo, para cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Ok, muy bien.
Y, por ejemplo, desde esta perspectiva doctrinal de mayordomía, ¿qué responderían con lo que acabamos de ver? Mira, cuando me ha tocado compartir del Señor, hacen todas esas preguntas y yo siempre les he dicho que el mundo está como está y vivimos como vivimos por la ausencia de Dios en nuestra vida. No nos Ujú. interesa conocer al Creador, al que nos creó, nos interesa más saber otras cosas. Y existe todo lo que vivimos porque no hay temor de Dios, por la dureza del corazón del hombre. Eso nos lleva a pecar y Dios pues es santo. Entonces, por eso vivimos la vida que vivimos. Y es bien decepcionante cuando, claro, el Espíritu Santo es el que convence, pero cuando Ujú. te das cuenta que la gente está bien consciente de lo que está viviendo y que está padeciendo en serio, ¿eh? Pero creo que se acostumbran a vivir así. Y es cuando te das cuenta cómo es la dureza del corazón del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba el Señor acerca del divorcio, que es por la Ajá. dureza del corazón, somos egoístas y siempre cuando nos sentimos afectados, pues eso, endurece el corazón y hacemos y tomamos decisiones que a Dios le desagradan, por supuesto. Entonces yo les he dicho eso, que es la ausencia de Dios, no tener temor de Dios, no conocerlo a su creador. Y es cuando se Ok. les invita, ¿no? A tener una vida diferente y pues hablar eso de que el Señor nos da esa libertad de elegir. Inclusive yo les digo, Dios nos da dos caminos y dice el camino del bien y del mal, el camino de la vida y de la muerte y en cuál quieres estar tú. O sea, esa es una decisión. Yo no creo que el Señor quiera castigarnos, sino son consecuencias a veces de nuestras malas decisiones y al tiempo vemos cómo erramos el camino por el pecado. Entonces, yo Ok. creo que ahí está, de ahí se desprende todo, todo, todo lo que como hijos de Dios a veces dejamos de hacer por la dureza de nuestro corazón, porque queremos seguir haciendo lo que creemos que es lo mejor y no lo que el Señor dice que hagamos. Ok. Muy bien, muy bien. Yo, Las tres respuestas que hay han metido al pecado. Muy bien. El que pecado es el ocasionante, no Dios. Eso ya al Gerson inconverso, por así ponerlo, ya le quedó claro. Ok, es culpa del pecado. ¿Alguien más? Escuché ahí, creo, al angelito. yo, yo. Respecto a esto, yo creo que las personas que, o primera, que no conocen a Dios. En segunda, que no tienen, por falta de conocimiento perecemos, porque no sabemos lo que Dios nos pide si no leemos y escudriñamos las escrituras, porque ahí viene todo. Y el Espíritu nos abre el entendimiento, pero si no escudriñamos y no leemos, por eso perecemos, por falta de conocimiento. Ok, muy bien. Falta de conocimiento. Ok, muy bien. Por ahí no sé si escuché la voz de un hombre. No, mientras estaba No, hablando. ¿No? Ok, pensé que había hablado por alguien. Ok, que muy bien. Todas las respuestas son válidas, son buenas. Ya pude, ya pude comprender. Bueno, aquí como parte de la participación de la hermana Rosy, dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, muy bien, también, muy bien. Muy relacionado a lo que todos comentábamos. Ok, aquí por ejemplo, ahora sí que yo me adelanté un poquito y me quise centrar sobre por qué el medio ambiente va en decadencia en lugar de ser restaurado. Hubo una ocasión en la que con una compañera de la facultad, muy preocupada por el medio ambiente, ahí en la Facultad de Ciencias convivo con biólogos, con biólogas, entonces una amiga muy preocupada me dijo, es que el medio ambiente se va a acabar. ¿Y por qué si existe Dios, que es todopoderoso? ¿Por qué Dios no hace nada por el medio ambiente si existe? ¿O qué crees? Que todo de manera directa es a raíz de una mala mayordomía. Todo lo relacionado en un mal uso del medio ambiente es relacionado a una mala mayordomía. Que esto también es el ejemplo que ustedes mencionaban. El pecado, una mala mayordomía de lo que Dios nos encargó como humanos, el mal uso de nuestra autoridad sobre la tierra. Y si Dios no restaura el medio ambiente, es debido a que nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos, tenemos que pagar la consecuencia de nuestro pecado. Si nosotros administramos mal la tierra, la tala de árboles, pues ¿qué esperamos, no? ¿Sí o no? sí, Si nosotros
si hacemos los derrames o los grandísimos derrames de petróleo sobre el agua y queremos que, es que los peces están saliendo contaminados, ¿qué esperabas? Que salieran vivitos coleando así, ¿no? Obviamente tiene que tener sus consecuencias. Entonces, un ejemplo sobre el medio ambiente o por qué es importante la preservación del medio ambiente es porque Dios es soberano, ¿están de acuerdo? Dios es todo soberano, Amén. Amén. ¿ok? Y como Dios soberano, Él decide lo que Él decide, porque es soberano, sin pedirle permiso a nadie. Así es. Pues dentro de la soberanía de Dios, Él decidió encargarnos la tierra a nosotros. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Entonces, si la tierra está así deteriorada, ¿de quién es culpa? de De nosotros. nosotros. De nosotros, porque somos los administradores. Sí, y al hablar del hombre, nos referimos también hombre y mujer, a ambos. Sí, sí. Entonces, dan cuenta, por ejemplo, en ese sentido de que la preservación del medio ambiente no es culpa de Dios, sino es nuestra. Totalmente. Y otra vez, Totalmente. el no conocer de Dios, no escudriñar su palabra, porque nos dice en el libro de Números, en el capítulo 35, versículo 34, que no contaminéis la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, dice el Señor. Así es. Recuerden que también la Tierra, el medio ambiente, o bueno, sí, el planeta Tierra es también nuestro hogar, porque es donde Dios nos ha puesto. Ya específicamente uno los mandó a China, otros los mandó a México, otros a Estados Unidos. Independientemente de eso, el planeta Tierra también es nuestro hogar. Una pregunta, en sus casas, ahora sí, las casas físicas que cada uno tiene, ¿voy y ensucio la casa? Pues no, trato de No. mantenerla limpia, trato de preservarla. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro planeta. ¿Y qué creen? Desgraciadamente, el resto de nosotros, por tener esa imagen y semejanza a Dios, por tener espíritu, por tener razón, etcétera, etcétera, por ser superiores al resto de la creación, es decir, a los animales, a los peces y a las plantas, desgraciadamente el resto de la creación paga las consecuencias de nuestro pecado. Es decir, si nosotros pecamos, ellos pagan también las consecuencias. Es decir, el derrame del petróleo es culpa de los peces que, ay, pues ¿para qué andaban por ahí de chismosos? Pues no. no, ¿verdad? Es nuestra culpa por nuestra negligencia que se derramó el petróleo, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Así es. Y otra vez el pecado, porque bueno, quien no lo sabe, hacen esa pregunta en cuanto a lo que decías de la contaminación y tú les puedes hablar con la palabra. Pero cuando ya lo sabemos, es bien lamentable que aún como hijos de Dios desobedecemos y tiramos basura y contaminamos, quemando basura, permitiendo luego en los festejos que quemen luces de bengala y Los cohetes, ¿no? Ajá, entonces dices, ¿no has leído donde dice el Señor que no contamine la tierra donde habitas porque Él habita en ella? Y Así esto es. habla porque desde Números da las leyes de lo que era tener limpio todos los mandatos de cuando decía que fueran a algún lugar, por ejemplo, cuando iban a edificar, pues que llevaran su palito y que abrieran y que cerraran. O sea, él nos habla de todo, pero muchas veces lo pasamos por alto. Y digo, Así es. es lamentable, ¿no? Porque no solo la gente que no conoce, sino nosotros que conocemos o Sí. decimos conocer la palabra de Dios. Así es. También muchas veces, ¿no? Muchos comentan, no, nos estamos quedando sin árboles. Sí, pero sigue gastando papel y sigue apoyando la sobretala, ¿no? De árboles. Y Es ahí, que también, ¿sabes qué? Ok. ¿Dios tiene la culpa de eso? No. No. ¿No? No, yo que me encanta desperdiciar el papel, ¿no? Y digo, no me salió mi letra bonita, la arranco y otra vez, vuelvo a escribir mi letra. No me volvió a gustar, la arranco y otra vez. O sea, si se dan cuenta, la preservación del medio ambiente no es una responsabilidad de Dios porque Dios nos la delegó a nosotros. ¿Iba a comentar, hermana Pati? Sí. Es que también, ¿sabes qué? Yo pienso que como cristianos, o sea, estoy hablando de la iglesia, no de los inconversos. Y a veces tomamos una postura en la que ya fui el domingo a la iglesia, ya leí mi Biblia, ya pedí a Dios,
ya hice alguna obra buena y ya. Y yo creo que debemos ser cristianos de 24 horas, 365 días del año, en todos los aspectos, en lo más personal, en nuestra casa, porque para empezar, pues Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, Es- cuando nosotros tenemos ese temor a Él, no es un miedo, es un respeto y es una verdadera entrega a tratar de ser obedientes porque tenemos el pecado, vivimos en un mundo caído, siempre vamos a pecar hasta Ujú. que Dios venga por nosotros y estemos en esa vida eterna, que es lo que Él son sus promesas. Pero tenemos que hacer esa conciencia de en todo, absolutamente todo, para gastar el agua, para ocupar el jabón, y todo. Y una vez le dije a una amiga y me dice, es que tú, bueno, me dijo que era yo fanática. Dice, es que ya, amiga, ya te perdí, dice, eres fanática, eres obsesiva, dice, y eso son los excesos. Le digo, no, porque no me creo mejor que nadie ni nada, pero busco de Dios todos los días en todos los aspectos de mi vida. A lo mejor y sé que para el mundo es locura, pero yo creo que como cristianos sí tenemos que tener un poquito más de cuidado en que todas las cosas tratemos de hacerlas, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Pidiendo a Dios, orando a Él. Si no tienes fe, Él lo dice, pídela. Por eso creó las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él quiere que le pidamos. Él está ahí, es nuestro papá. Y entonces, si no sabes cuidar las cosas, pídele, papito, enséñame a cuidarlo. Si no sabes cómo organizar tu dinero, tu comida, tu ropa, todo lo que va a hacer, hay que pedirlo, porque para eso está ahí, por eso es nuestro papá. Entonces, tenemos que tener esa conciencia y en todo. A mí, por ejemplo, se me va, pero el espíritu me convence del pecado y digo, perdóname, Señor. Y ahora ya lo voy a hacer, me detengo, no, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, empieza ese alto, porque yo a lo mejor estoy aquí, por ejemplo, ahorita con los niños, y no me ven sus papás, pero Dios sí me ve. Y lo que yo haga, cada palabra que yo les diga, cada actitud, sí me canso, porque sí, llega un momento en que, ay, o la espalda o algo, pero digo, Ujú. yo tengo un compromiso, pero es con Dios, porque Él es el que me ve y tengo que cuidar todo lo que sale de mi boca, porque eso es muy importante. Lo que sale, yo le pido, papito, guarda mis pensamientos en mi corazón, porque se maquina aquí en la mente. Cuando se maquina aquí, se ejecuta. Entonces, si ya tenemos el punto clave, hay que guardar nuestros pensamientos para que todo lo que salga de ahí sea guiado por Dios. Entonces, lo hagamos como olor fragante hacia Él. Y solamente de esa manera vamos a poder resistir en esta vida hasta que Él venga por nosotros. Así es. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, ambos puntos nos llevan también a la reflexión, que también tenemos que ser ejemplo. La preservación medioambiental también como cristianos, pues nos debe de preocupar también, y tenemos que también nosotros, pues, hacer algo, ¿no? Si bien no como tal una manifestación, porque creo que a veces las manifestaciones llevan carteles, todo eso, y digo, creo que están contaminando, este, pero sí, realmente, precisamente, bueno, ahí tenemos ese es el primer encargo de mayordomía del Señor con su creación, que es su creación, cuidar su creación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa parte del Génesis? Sí, Totalmente. Sí, sí, ¿Sí fui claro? Bueno, sí. sí. entonces, si les hacen examen, no me hagan quedar mal, no es cierto. Entonces, aquí, gracias, aquí acaba el tema de mayordomía, ya se acabó la mayordomía, la doctrina de la mayordomía. No, por supuesto que Apenas no. empieza. ¿Qué cree? La respuesta es no. Muy bien, la hermana, me da risa la hermana Olga, hasta se ríe. No, la hermana, lo que falta. Aún hay más que administrar. La mayordomía es con respecto a todas nuestras áreas, todas nuestras posesiones, tales como de qué poseemos nosotros. Tenemos dones y talentos, Así también es. dinero, hay bienes materiales e inclusive también nuestra propia vida es propiedad de Dios. Esta Así es. solamente nos es prestada. Este cuerpo, o sea, nuestros Es el cuerpos, templo de Dios. también son prestados porque el objetivo de este templo, perdón, de este cuerpo es ser templo del Espíritu de Dios y vean, del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién le pertenece? Adiós. Adiós. A Y vamos Dios. a dar cuentas.
le pertenece a Dios, y si nosotros nos vamos metiendo aún más, y precisamente hay una parte bien interesante, cuando lo comentaba la hermana Olga en Números también, cuando está también la tierra, Dios también les dice, la tierra no es suya, aunque paguen por ella, la tierra no es suya, es mía. Ujú. Así es, no somos dueños de nada. De nada, ni de nuestra propia vida, ni de nuestro cuerpo somos dueños. Entonces, como acabamos de ver, ya acabamos mayordomía, no, nos espera un buen estudio. Entonces, podemos concluir lo siguiente, que todos somos mayordomos. Al menos ya vimos que desde el punto de vista de Génesis, sí, ya somos mayordomos, como que ya me convencí. ¿Todos están convencidos de eso? Sí, Así es. Sí, va, Sí. muy bien. Entonces, pero ahora vamos a tocar un poquito la mayordomía neotestamentaria. Después vamos a retomar otra vez la vétero, pero al momento quiero tocar, mientras, bueno, aquí están. ¿Dónde también podemos encontrar la palabra mayordomía o dónde más podemos encontrar la mayordomía? En el Nuevo Testamento, porque ahorita nos tomamos uno del Antiguo, ¿no? Que fue Génesis. Pero ¿dónde también lo podemos encontrar? Es decir, hoy vamos a dar la introducción de la mayordomía en el Antiguo y en el Nuevo. Ya después vamos a profundizar un poquito más. Entonces, a ver, ¿a quién anda por ahí? A ver, ¿quién quiere leer Primera de Pedro 4:10? Que es este de aquí. Yo, cada Adelante. uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? ¿Y quién quiere leer Primera de Corintios 4:1? yo. Así Adelante. pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Ok, muy bien. Primera pregunta, ¿qué tienen en común estos dos versículos? Primera de Pedro 4:10 y Primera de Corintios 4:1. Administradores. Ok, ya, encontraron el misterio. La palabra que los une es la palabra administradores. En ambas encontramos la palabra administradores. Pero vean aquí, los destinatarios en Primera de Corintios, en Primera de Pedro, varían. O sea, no es el mismo, Pedro no se dirige a los mismos que es Pablo, pero ahorita vamos a estudiar un poquito. Pero quiero centrarme un poquito en Primera de Pedro. El contexto de la epístola de Primera de Pedro, esa ya la estudiamos en la iglesia, esa epístola. ¿Alguien se acuerda del contexto? ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? ¿Quién se acuerda de los que han estado en los sermones ¿Era la de... iglesia? A la iglesia. Muy bien, la iglesia. La carta de Pedro es dirigida para la iglesia porque estaban viviendo un tiempo de persecución. Y bueno, Primera de Corintios, aunque no hemos estudiado, es muy obvia la respuesta. Los Corintios. Corintios. A los Corintios era reflejada para ellos. Entonces, lo importante o lo primero que hay que notar en ambas cartas o en ambos textos es lo siguiente. Primero hay que entender dos cosas para sacar dos conclusiones. Primera de Pedro es una carta dirigida a todos los cristianos en persecución, por lo cual podemos concluir que todo cristiano tiene al menos un don o talento. ¿Dónde yo me centro para decir esto? Que aquí está. Cada uno. Y cuando se ocupa la expresión cada uno, intrínsecamente está refiriéndose a un todo, a todos ustedes. Todos ustedes, cada uno de a los que fue mandada la carta, es según el don que ha recibido. Y Pedro, la diferencia entre la iglesia, porque dicen, Primera de Pedro es dirigida a la iglesia y Primera de Corintios a una iglesia también. La diferencia entre las iglesias, entre Pedro y Corintio, es que Primera de Pedro era dirigido como a una iglesia magna, porque estaba dispersa también porque estaban siendo perseguidos. Y Primera de Corintios era una iglesia local, que era la iglesia de Corinto. Entonces, cuando Pedro dice cada uno, se está refiriendo a toda la iglesia. Así es. Esté en donde esté. A diferencia de Primera de Corintio, porque Primera de Corintios es dirigida a una iglesia, por llamarlo local, y aquí la expresión de administradores se está refiriendo, de los misterios de Dios, se refiere a los ministros de la iglesia, o los que eran los encargados
de de llevar la administración en la iglesia. ¿Tienen dudas respecto a esa afirmación? Pido a alguien que busque Tito 1:7 para que vea que efectivamente cómo también la Biblia cataloga a los ministros como administradores. Alguien que me debe buscar Tito 1:7 para complementar que los ministros también somos administradores. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ok, muchas gracias, hermanita Nelly, hermanita Adriana. Sí. Y si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver, o si leemos todo el capítulo, tal parece que vamos a leer como los requisitos que se necesita acerca para ser un anciano o un pastor dentro de una iglesia. Pero aquí la palabra interesante que es para nuestro estudio en Tito 1:7 es que dice como administrador Administrador de Dios. Entonces también, ¿y por qué nos decimos, por qué el ministro, por qué el ministerio es ocupado, o por qué decimos que efectivamente cuando ocupa la palabra administrador se está dirigiendo a los ministros o al pastorado o al anciano? Porque precisamente la parte de las cartas paulinas, que es aquel cúmulo que comprende desde Romanos hasta Filemón, o sea, todo eso son las cartas escritas por Pablo. Dentro de esas cartas, las cartas de la primera y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito son reconocidas como las cartas o las epístolas pastorales, las cuales son las que muestran el ministerio del pastor y muestran también la ética del pastor. Aquí específicamente en Tito 1:7, Tito estaba asentado en Creta, o sea, Tito estaba dando ministerio en Creta, y precisamente el ejemplo, sí, o la imagen que daban los cretenses ante la sociedad no era buena. Por eso Pablo le dice a Tito que tiene que fijarse a quiénes tiene que poner o a quiénes va a dejar de encargados en la iglesia. Entonces, y precisamente por eso también maneja la palabra administrador. ¿Por qué? Porque son los encargados de una iglesia, son los encargados de una grey. Entonces, sí se está entendiendo esta parte de la administración del ministro y que además todos somos administradores por ser iglesia. ¿Sí se entendió la diferencia entre Primera de Corintios y Pedro? Sí. ¿No se entendió? Sí. 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 Ok, perdón. Es que escuché un no, yo dije, alguien no entendió. Si no entendieron, con toda confianza lo puedo volver a repetir, ¿eh? Sin problema, no me enojo, no corto cabezas. Ok, entonces, bueno, me regreso tantito. En Primera de Pedro y Primera de Corintios vimos que encontramos la palabra administradores. Y precisamente la palabra administradores, ambas cartas fueron escritas en griego koiné. Entonces, está interesante la palabra del griego. Aquí, bueno, aquí, proveniente del griego. En griego, la palabra administradores o administrador es oikónomos. Y bueno, aquí para los que vieron esa escuela dominical sobre cómo ocupar una concordancia Strong, aquí está el numerito 3623, para el que lo quiera, para que si alguien tiene un Strong lo quiera buscar. Y bueno, pero aquí también les pongo lo que dice el Strong, ¿eh? No crean que es tarea buscar esto, sino que es lo que dice el Strong, ese numerito, es esto de aquí. Oikónomos proviene de la raíz griega o de la conjunción de dos palabras griegas que es oikos, que quiere decir casa, y nemo, no es buscando a Nemo, que quiere decir arreglar. Entonces, oikónomos nos da una idea de entonces, oikónomos con estas igualdades, ¿a qué nos sonaría? ¿A qué le sonaría? O sea, arreglar la casa. Arreglar la casa, exactamente. Es como la primera idea que nos llega, ¿no? Un administrador es aquel encargado de arreglar una casa. Y precisamente la palabra originalmente se refería al gerente de una casa. Entonces, no está errado lo que nos suena, ¿no? O alguna propiedad. Después se da en un sentido más amplio un administrador o mayordomo general. Es decir, ya no solamente de una casa, sino de arreglar algo, de llevar la administración de algo más general. Entonces, bueno, esta definición también es importante porque es la que se ocupa en el Nuevo Testamento. ¿Y realmente tiene sentido de que sea algo más general?
Sí, porque vean aquí, acá nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores. Es decir, ¿qué tenemos que administrar aquí? Un don. Un don. Ajá. Y el don, ¿quién lo tiene? Todos tenemos al Todos. menos uno. Así es. Exactamente. Todos Ujú. tenemos al menos uno. Entonces, una exigencia para nosotros es administrar sabiamente nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, los regalos que también Dios nos ha dado a nosotros. Y Primera de Corintios también nos hace un llamado a los pastores y ancianos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administremos, ¿qué? Los misterios de Dios. Entonces, si dan cuenta, como que la palabra casa es a lo que aquí se refiere. Una casa o propiedad, después en un sentido más amplio. ¿Por qué amplio? Porque ya no estamos hablando de una casa, sino ya de algo más especial, porque es algo ya dado directamente por Dios. Amén. Amén. Entonces, Sí. Ujú. y aquí era esta. Bueno, ya sé que tengo un don, pero ¿ahora qué? Uy, qué nervios, ¿no? Y más que nada porque es un don que Dios nos da. Bueno, pues vamos, este que están viendo aquí sigue siendo Primera de Pedro 4, sí, Primera de Pedro 4, pero aquí ya le sumé el versículo 11. Entonces volvemos a ocupar y vamos a ver que también nos está hablando de una mayordomía, como lo vimos en el inicio. Cada uno nos da una afirmación de que todos tenemos un don, porque es dirigido a toda la iglesia que estaba ahí esparcida. Cada uno según ¿qué recibimos? Un don. No. Aquí se me olvidó resaltar pero este es lo que recibimos por parte de Dios. Un don que ha recibido, es decir, ¿es de nosotros? No. No, es dado por Dios, porque nos lo dio. Es una acción de que nosotros lo recibimos. Es decir, yo no dije, exactamente, es algo que Dios nos ha dado. Es decir, el maestro no puede decir, es que yo nací para maestro. Yo me formé como maestro. No, es algo que Dios te dio. Te dio el don de que puedas transmitir esa enseñanza a los demás. El don, ¿en quién se ocupa? Ministrelo a los otros. ¿A quién se ocupa? A los Las demás. personas. A los demás. Y aquí la importancia del ministerio para toda la iglesia. ¿El ministerio en dónde se encuentra? La ¿O en iglesia, quién en las tengo que ocupar? personas. En personas. Exactamente. De nada sirve, por así llamarlo, un templo frío sin personas, porque ahí no puedes ocupar tus dones. Ministrelo a los otros. El ministerio son personas. ¿Cómo qué? Como buenos Buenos administradores. administradores. Es el fin de nuestro administrador. ¿Cuál es el fin? Que seamos buenos, que seamos aceptos de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es nuestra responsabilidad o cómo se tiene que ocupar? ¿Cómo tenemos que ocupar este don, la iglesia? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, nos damos cuenta, el don o lo que Dios nos da nos está dando una instrucción de cómo ocuparlo. Es decir, Dios me dice, Dios me da el don de enseñar. Entonces, ¿enseño lo que yo quiero? ¿Enseño lo que a mí me plazca? No. No, tenemos que enseñar conforme a la palabra de Dios y ministrar conforme también al poder que Dios nos da. Y el poder de La Dios también es enseñanza. exactamente, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos dé un don? Desarrollarlo y multiplicarlo. Ok, muy bien. Y vean aquí que el texto también nos dice, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, el objetivo es que Dios sea glorificado. Sí es. Dios siempre va a buscar su gloria. todo es para gloria y honra de Dios. Así es. Y cuando decimos todo es para gloria y honra de Dios, es todo. Es decir, también cuando yo pongo mi don, mi talento a su servicio, es para glorificar a Dios. Amén. Y vean que también nos dice quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿A quién le pertenece? A A él. quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no, la gloria y el imperio le pertenecen a Dios. Como le pertenecen a Dios, Dios mismo busca ser glorificado a través de los dones que Él nos da. ¿Se dan cuenta la manera tan hermosa de la cual Pedro nos está diciendo? Es decir,
el versículo parecería que para poder entenderlo es de atrás para adelante, ¿se dan cuenta? Ujú, Ujú. sí, Es decir, a ver, vamos a dibujar aquí, es decir, esta parte a quien pertenece sería como la parte número 1, por así decirlo. Es como el primer don, 1. ¿A quién le pertenece la gloria? A Dios. adiós, así es. Y porque a él le pertenece la gloria, la exige para que en todo él sea glorificado. ¿Se dan cuenta? 2. ¿Y Ujú, cómo él es glorificado? A través de que nosotros ejercemos nuestro don. 3. así Bueno, es. a que nosotros ejercemos predicar la palabra o ministrar. ¿Y esto conforme a qué? Conforme al don Que que hemos Dios nos da. recibido. Dado. Ujú, ¿Sí quedó claro? sí, ¿Se dan cuenta que pareciera como que el versículo está al revés, pero no? ujú, ¿Sí quedó claro esta parte de aquí? Sí, Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y a él no se le va nada, tiene todo bajo control. Todo lo tiene bajo control, Y exactamente. tiene un propósito para cada uno de nosotros. y por Y eso nos constituye como un cuerpo, ¿no? No, un don no es mayor que el otro, todos son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también vamos a dar cuentas de ello, ¿no? Porque el no hacerlo, el no desarrollar nuestro don, el no ofrecer o dar nuestro don, pues no nos está haciendo buenos administradores y nos lleva a pecar, como dice en Santiago 4:17, ¿no? Y el que sabe Ajá, hacer lo bueno y no lo hace es pecado. es pecado. Muy bien. Así es. Y porque al que más sabe, más se le exige. Así es, y que lo que enseñamos también mucho cuidado porque también nos lo va a demandar. ¿Sí? O No somos podemos bendición, quitar ni somos un punto, ni una coma, ni así es, cambiar, ni quitar, ni aumentar, ni nada. así es. Por eso yo creo que debemos de servir con temor y temblor, ¿no? Y si no, mejor nos callamos. ¿No? Y pidiéndole que nos dé sabiduría a Dios y Así hable por es, nosotros, porque así es, así Muy es. bien. Bueno, la hermana Patti ya nos resumieron la clase. No, Ya no pero qué hablo, bueno, hermanitas. ya Qué no hablo bueno más. que participen. No, todo lo contrario. Qué bueno que participen porque enriquecen más la clase. Qué bueno, porque por ahí ya mencionaron a Santiago, para que vean que también, gracias a Dios, porque todo parece que Dios lo está acomodando, ¿no? Todo parece estar en un mismo plan. Y bueno, también les quiero compartir también, ya para terminar, el consejo de Pablo al joven Timoteo. Ay, me puse 2. Primera Timoteo 4:14, es la primera carta a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Que bueno, palabra interesante por ahí. Y segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si se dan cuenta, bueno, por ahí Pris habló acerca de Timoteo en el mes de la juventud. Timoteo era un joven y si ustedes leen la carta a Timoteo con Pablo, bueno, hay mucha discrepancia sobre qué edad tenía Timoteo. Hay muchos que dicen que era un pastor de 16 años, hay otros que dicen que ya tenía 33, es decir, está en discusión la edad de Timoteo, o sea, no se ponen de acuerdo sobre la edad, ¿no? Pero precisamente lo que sí podemos encontrar es de que en las cartas a Timoteo podemos ver que era un joven muy cohibido. Un joven que no era como un Pablo, ¿no? Que se movía y hablaba y exhortaba y regañaba. No, Timoteo era alguien, por ejemplo, que iba poco a poquito. Por eso Pablo lo encomienda, a pesar de que Timoteo iba como poco a poquito o no era tan movido como Pablo, aún en ello, Timoteo era alguien el cual era utilizado era utilizado por Dios para el ministerio que le había encomendado, es decir, Dios le había encomendado un ministerio. Y vean nada más cómo Pablo aconseja a este joven Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, aquí esto realmente cuando no descuides el don,
quiero hacer un llamado a los que están presentes, a los que nos están viendo también en sus casitas, que el descuidar un don también es algo es una mala administrador, es una mala administración. Entonces, lo que tenemos que pensar, hermanos, es no descuidar el don que Dios ha puesto también en nosotros. Esa es una primera enseñanza que nos da 1 Timoteo 4:14. Y vean 2 Timoteo, ¿qué nos dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, en 2 Timoteo, ahora, el consejo de Pablo para Timoteo es que lo ocupe. Avives el fuego del don de Dios que hay en ti, es decir, que lo siga desarrollando, que siga prosperando su ministerio. No hemos tocado nada del dinero, que siga moviendo, siga agilizando el ministerio que Dios le ha dado a este joven Timoteo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en 1 y 2 de Timoteo? No descuidar el don que hay en ti y que se avive ese fuego en el don, o que pongamos a trabajar el don que Dios nos ha impuesto. Y de hecho, 2 de Timoteo, es muy bonita la carta de 2 de Timoteo, porque es la despedida de Pablo a Timoteo, y precisamente para que no se desanimara, porque Pablo le dice que ya había acabado la carrera, o sea que prácticamente que él ya no libraba la muerte, ya sabía que no iba a librar la muerte. Él le dice que a pesar de ello, aviva el fuego del don de Dios. Es decir, el don de Dios no está sujeto a circunstancias. Amén. Entonces, hay que ponerlo en práctica de una manera correcta. Guardarlo como tesoro, pero no guardarlo para nosotros, sino. Es decir, tenemos que guardarlo como un tesoro, y no guardarlo en el sentido de escarbarlo y ahí esconderlo y volverle a echar tierra. No, precisamente por ahí le sonará a una parábola, y ahí es donde los voy a dejar ahí para que busquen esa parábola, porque la próxima semana vamos a hablar sobre esa parábola, sobre la parábola de los talentos. Entonces, para Los ahí talentos. Ujú. ahí para los que quieran participar acá. Porque al que le da solo uno, puede hasta quitárselo, si no lo hace producir. Así es. Entonces, ahí voy a dejarlos, ¿cómo se llama? Espero les haya hecho cosquillas en el paladar para que vayan a buscar esa parte en la escritura. Ahorita se las doy. La verdad es que aquí la tenía anotada, pero ya la perdí. Pero ahorita la busco rápido y se las doy. Entonces, ¿alguna duda, hermanitos? Ninguna. No, ¿Ninguna? todo bien. ¿Todo claro? Sí. Perfectamente. Perfecto. Entonces, la conclusión de esta clase es que todos tenemos un don, es para la edificación del cuerpo de Cristo, y más aunado, tenemos que ponerla en práctica de una manera correcta. Muy bien. Bueno, pues con eso acabamos nuestro estudio del día de hoy. Bueno, pues aquí voy a terminar la grabación, porque ya vamos a empezar con la... Ahí está. Se detuvo la grabación. Bien, entonces, pues bueno, gracias a Dios por ustedes, por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, por estar aquí al pendiente. Ahora somos poquitos, entonces, pero bueno, dice la palabra de Dios que aunque hayan 2 o 3 reunidos, Él ahí está. Entonces, confiamos en esa hermosa... Fíjate que en esa parte, yo siempre, porque lo siento, y te voy a decir algo, yo pues estoy aquí solita, ¿no? Me reúno con ustedes,